es la presión que se aplica sobre las superficies de una codificación para tomar en cuenta el efecto de las ráfagas de viento sobre los elementos de la estructura. Se la obtiene a partir de la presión dinámica afectada por un coeficiente que depende de la posición de la superficie respecto a la dirección de la ráfaga. Listo. Eso es. Y la cosa es esta. Ya sabemos que la presión dinámica me la da esta formulita. Ya sabemos que aquí está. Aquí tenemos el gráfico. Se supone que la dirección del viento es esta. Y tenemos que, ustedes están fijando, hay presión 1, coeficiente 1, presión 2, coeficiente 2, presión 3, coeficiente 3, presión 4, coeficiente 4. Pero aquí falta una cosita que no está y debiera estar. Eso tiene un ángulo. Entonces, el coeficiente 1 es igual
qué hice yo la presión dinámica? ¿La borré? ¿O está debajo? Vaya, hombre. Qué raro, no sé qué hice. Y la hice desaparecer. Repito. Entonces la ráfaga está así. Y aquí decía hay un ángulo. Entonces, el coeficiente 1, que es el que se usa en la pared a la cual choca el viento, la pared vertical en la que choca el viento, usa el coeficiente 1. Tiene un valor fijo de 0,8, que indica presión. O sea, el agua, el viento empuja, presiona. El coeficiente 2, que está ahí, depende del ángulo alfa. El coeficiente 2 es 1,2 seno de alfa menos 0,4. Si el ángulo alfa está correcto, si el ángulo de alfa es 90, está perfecto. Y no sabemos, puede ser presión o puede ser succión. Depende del valor que salga. Presión o succión. El coeficiente 3 es succión, menos 0,4 es su valor. Succión, o sea que el viento jala, no empuja, jala, quiere levantar. Y el coeficiente 4, que es el último, es igual a menos 0,4 también, y también es succión. ¿Qué significa succión? Esto, que la presión que se va a ejercer va a hacer que ese elemento se mueva en la dirección del viento. Y eso que el viento está dando en la parte de atrás. El viento choca acá. Ahora lo vamos a explicar un poquito eso. Entonces, a partir de este valor, que es la presión dinámica del viento, tenemos que la presión 1 es C1 por Q. La presión 2 es C2 por Q. La presión 3 es C3 por Q. Y la presión 4 es C4 por Q. Entonces, en todos los casos,
la cosa depende de Q, que es la presión dinámica. Ya lo dijimos, no hay para qué repetirlo 1000 veces. Y las presiones efectivas son P1, P2, P3 y P4. Presión efectiva en la superficie 1, en la superficie 2, en la superficie 3 y en la superficie 4. Las presiones efectivas se obtienen de multiplicar un coeficiente por, de afectar, dice, la presión dinámica por un coeficiente. Ahí está la cosa. Entonces, ya sabemos que barlovento y sotavento indican las direcciones de dónde viene y a dónde va el viento. Bien. Ejercicio. Voy a hacer un ejercicio más o menos. Ejercicio, dice. Hallar la presión del viento sobre las superficies de la edificación. Si las ráfagas alcanzan los 90 kilómetros hora. Y la edificación va a ser una cosita así. El viento incide ahí. Entonces, la presión va a empujar aquí. Eso es presión. Y se trata de la presión 1. Al otro lado voy a tener succión. Y se trata de la presión 4, que trabaja en succión.
Y en el techo, no sé. Vamos a ver. Entonces, la presión, para empezar, hallamos la presión dinámica. La presión dinámica es 0,00418 por 90 al cuadrado, que es la velocidad del viento, y entrega sus resultados en kilos metro cuadrado. ¿Cuánto da esto, Carlos Vaca? Carlos Vaca, dije. ¿Cuánto da? Sí, se lo estoy sacando. Todo el mundo debería estar haciendo lo mismo. ¿Ya? ¿Cuánto es? 33.85. 33.85, dice su compañero. Si alguien está en desacuerdo. Dije, no es 0,00482, porque usted le Sí. colocó 18. Sí, me acabo de confundir. Ahí está escrito clarito. Entonces cambia un poco. No sé qué número tomaste. 39,042. 39,04 kilos cada metro cuadrado. Esa es la presión dinámica. Esa es la presión que habría si es que la superficie fuera infinita y no dejara pasar el viento, cosa que no existe. Pero es una referencia. Solo existen los túneles de viento que pueden tapar por completo el túnel y ahí medir esta presión. Pero en realidad no existe. De todos modos, es el parámetro de partida. Entonces, la presión 1, que es el coeficiente 1 por la presión dinámica, va a ser 0,8 por 39,04 y el resultado es 31, Brian Ariel Estalante. Brian Ariel, ¿cuánto es esto? 0,8 por 34. Es 31.23. Esa es la fuerza, esa es la presión. 31,23 kilos cada metro cuadrado. Para la 2 o la 3, es un techo plano, no sé si toca la 2 o toca la 3. La 3 es fija y la 2 es variable, depende del ángulo. Entonces, para calcular el coeficiente 2, fíjense que el ángulo se mide del eje horizontal en sentido antihorario hasta la inclinación de la cubierta. Si la cubierta está plana, el ángulo es 0 grados. Entonces, la presión 2, el coeficiente 2 va a ser igual a 1,2
seno de 0 menos 0,4. Eso es menos 0,4. O sea que no hay problema. Si hubiera tomado la 2 o si tomo la 3 en este ejercicio es exactamente la misma cosa, porque tomó el valor de la 3. Con ese dato tengo que la presión 2, que es la que va, como el coeficiente es negativo, ya sé que es succión. Es decir, si hubiera calaminas ahí, el viento trataría de levantarlas. La presión 2 va a ser menos 0,4 C2 por Q. O sea, menos 0,4 por 39, 0,4 kilos metro cuadrado. La presión 2 anda por 15,62. Negativo. ¿Qué significa el negativo? Que en vez de empujar, levanta. En vez de aplastar, en vez de empujar contra la superficie, levanta. Si estoy equivocado, corrija. La presión 3 va a ser la misma vaina porque es coeficiente 3 por Q menos 0,4 Q por 39. Da exactamente lo mismo que la 2. Menos 15,62 kilos cada metro cuadrado. Una vez que yo sé eso, puedo pedir otra cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Tomamos eso y nos vamos al siguiente ejercicio. Hallar las fuerzas que actúan sobre las paredes y techo de la edificación del ejercicio anterior. Una cosa es presión y otra cosa es fuerza.
aunque están relacionados, no son lo mismo. Entonces, la fuerza es igual a la presión por el área. Cuidado. Gracias. Entonces, por ejemplo, la presión la tenemos en kilos metro cuadrado, lo multiplicamos por el área que está en metros cuadrados y el resultado obviamente sale en kilos fuerza o en toneladas. Ya depende de las transformaciones que hagamos. Entonces, obviamente para poder hacer esto necesito unos datos. Y lo que yo quiero que vean es que a raíz de esto que está pasando, se produce lo voy a hacer a este lado para que esté clarito. Entonces, lo que tenemos es que la presión 1 induce una fuerza. Lo mismo que las demás. Entonces, sobre esta estructura, que no importa cuál es, aquí va a haber una fuerza. A este lado va a haber otra fuerza. Y aquí arriba va a haber otra fuerza. Para hallar esas fuerzas necesito dimensiones. Yo voy a suponer que esto mide 2, 6, 3. Entonces, necesito esa área y necesito esa área. El área de la fuerza 4 es la misma que de la fuerza 1, así que no hay problema. Entonces, ya está. Tenemos que la fuerza 1 va a ser la presión 1 por el área 1. El área 1 es esa. El área 2 es esa. Y el área 3, 4 es esta. No estoy numerando las áreas, estoy numerando las posiciones. Por eso es 4, no hay 3, porque no hay nada en posición 3. Listo. Necesito las presiones. La presión 1 es 31,23.
3123 la presión 2, la 4 es 16, 1560 y algo. 1562 y la presión 2 es 1562 también. Eso lo hemos calculado en el ejercicio anterior. Entonces, la presión 1 es 3123 kilos metro cuadrado por el área 1, que es 6 por 2. 6 de base, 2 de altura, metros cuadrados, y ya tengo la fuerza 1. La fuerza 2 va a ser la presión 2 por el área 2. La presión 2 es 15,62 kilos metro cuadrado por 3 por 6 metros cuadrados. Y la fuerza 3, no hay 3, es 4. Es la presión 4 por el área 4. 15,62 por 6 por 2. Dicte. La fuerza 1 es 374,76. 374,76 kilos. La 2 es 281.16. Y esta es 187,36. Pero, cuidado a olvidarse. Cuidado a olvidarse. Perdón, Menos 187.44 me sale a mí. La fuerza 4. menos 187, ¿sabe qué pasa? Yo no estoy multiplicando. Yo sé que es la mitad de esa. Y la mitad es 187,38. Por los redondeos que hemos hecho, es que no es 15,62, era 15,61,5. Y por eso es que hay esa pequeña... ¿Ya cuánto le salió? 187,44. Ya. El mío es un valor que yo no estoy haciendo una multiplicación, pero yo sé que es la mitad. ¿Por qué sé que es la mitad? Porque un coeficiente es 0,8 y otro 0,4 y el área es la misma. Entonces saqué la mitad. Pero hagamos la operación con los números que están escritos. ¿Alguna duda? Esa es la forma en que encontramos las fuerzas de viento. Que actúan sobre, bueno, esta es una cosa muy, muy simple, porque la idea no es que sea difícil, sino que más bien se entienda bien. La presión
es una fuerza superficial. Para convertirla en fuerza puntual, por eso no se le dice fuerza a la presión, se llama presión nomás. Pero sí, es una acción superficial. Y si multiplico esa presión por el área sobre la que actúa, pues obtengo la fuerza resultante, la fuerza que esa presión está induciendo. Ahí están los valores, claritos. Si alguien tiene alguna duda, es ahorita. Esperando que llegue. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que no esté bien, que no esté clara, alguna duda? Ingeniero, una consulta. Dependiendo de la dirección del viento, ¿se cambia su símbolo? Se le va a depositar ya. Sería porque usamos presión. ¿Qué? Dependiendo la dirección del viento, ¿se cambia la presión, el símbolo? Porque aquí estamos usando menos. No, no es el símbolo, niña. El menos no tiene ninguna importancia. Lo que está indicando el menos es que en vez de que el viento empuje, jala. ¿Ya? A ver. La cosa es así. Cuando el viento... A ver. Esta ráfaga pasa. Esta tiene que desviarse. Esta choca y empuja. Eso es presión. Empuja, no puede, se sube y aquí hace un remolino y succiona. Y así toditas. Choca, hace un remolino y sigue. Entonces, las ráfagas, una vez que el viento no se detiene, sigue, todas se van para arriba o para el costado. Y aquí provocan un remolino. Ese remolino hace que en ese sector haya succión. La pared es succionada. En cambio, aquí el viento está chocando y hay presión. Pero si tiene la misma dirección, sí, la dirección es la misma, pero aquí empuja y allá jala. Ese símbolo no está cambiándole el sentido a la fuerza. Cuidado. Ese negativo lo único que está haciendo es indicar que aquí empuja y aquí, en vez de empujar, jala. Pero si yo tuviera que sumar este 5 con este 5, son 10. Pero es que este es menos 5, pero es que no es menos 5. Es más 5 porque va a la derecha, pero es menos 5 porque es succión. ¿Me está entendiendo? Ese menos no indica dirección, indica efecto. Entonces, cuando yo veo la fuerza del viento es menos 2, está succionando. Ahora, si yo veo el dibujo, no necesito el signo. Pero si no veo el dibujo, ¿cómo me indican cuál es presión y cuál es succión? La única forma es que le pongan un signo diferente. ¿Alguna duda? ¿Está claro o no está claro? La succión se produce aquí y ahí, tal cual hicimos tal cual está en el gráfico original. Y lo pusimos en el gráfico, y ya no lo tengo en este ejercicio, lo borré. Aquí dice succión.
Pero si va hacia la derecha, tiene que ser positivo. Es que el signo no indica si es negativa o positiva la fuerza, indica si empuja o jala, en este caso. Y esta jala, esta empuja, esta es presión y esta es succión. Eso, para indicar eso, es que cambiamos el signo. Nada más. Si yo tuviera que sumar, por ejemplo, esta va a ser, digamos, menos 40. Y esta es 80. ¿Cuál es la fuerza neta? O la presión neta. La presión neta son 80 más 40, 120. ¿Pero por qué no le resta? Porque las dos van en la misma dirección. Si van en la misma dirección, su efecto se incrementa, no se contrarresta, pero está negativa. Pero no es negativa. El negativo indica succión, pero ¿hacia dónde va? En la misma dirección que la otra. Entonces el efecto se suma. ¿Y por qué va el negativo? Para que el que está viendo el valor sin ver el gráfico diga, ah, es succión. Solo para eso. Así que no se me confunda, muchachos. Las dos van en la misma dirección. Y las dos, pero el efecto no es el mismo. Se lo voy a poner de esta forma. Si aquí hay presión, una hoja de papel que esté, una toalla, ponemos una toalla en el techo, no se levanta. Porque la presión empuja la toalla hacia la teja y la mantiene ahí. Si la toalla se levanta es que no había presión, había succión. En cambio, si la coloco la toalla aquí, la toalla se levanta, porque nadie la está empujando contra el techo. La toalla se levanta y va a dar allá. Suponiendo que fuera una toalla, algo así. Obviamente hay torbellinos locales, efectos locales que habrá que tomar en cuenta también, ¿no? Pero en líneas generales esa es la situación. Si la presión empuja contra la pared, entonces, si yo estuviera parado aquí, el viento me llevaría a la pared. En cambio, si estoy aquí, no, más cerca. Si estoy aquí y el viento es lo suficientemente fuerte como para que la succión se sienta, me llevaría hacia allá, pero no contra la pared. Entonces, esa es la diferencia y por eso es el signo. Pero no es un signo vectorial, no es un signo para sumar la fuerza, no, solo para indicar el efecto. Cuando el viento succiona, se levantan las calaminas del techo. Si el viento presiona, las calaminas no tienen por qué levantarse. Ahí lo ve uno con más claridad. ¿Alguna duda? Dude, pregunte, para eso estamos. Entonces, ese valor de negativo es solamente no es un signo de la fuerza, no es un signo de la presión, es un indicador del efecto que hace. Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿La presión 4 siempre va a ser la mitad de la presión 1? ¿O es dependiendo del área? ¿La fuerza 4 siempre va a ser la mitad de la fuerza 1? Depende del área, pues. La presión sí, la fuerza no. En este caso, que el área es igualita, sí se dio. Pero no siempre el área va a ser igualita.
Por ejemplo, ¿qué pasaría si el edificio fuera así? Notoriamente, el área 4 es mucho más chica que el área 1. Entonces la fuerza no puede ser la misma. No puede ser la mitad, porque para que sea la mitad tendrían que ser las mismas áreas. ¿Me estás entendiendo? Sí, ingeniero. Pero como yo vi que eran iguales, entonces ya sabía, eso se llama experiencia, ya sabía que el área me iba a dar igual y que como la presión es la mitad, la fuerza es la mitad. ¿Alguna duda? Bien, la próxima clase vamos a estudiar un poquito el efecto del ángulo S. El efecto, voy a dejar este gráfico porque este ángulo ya hemos visto aquí mismo, ya hemos visto en este ejercicio y en este que cuando el ángulo es 0 es succión. Entonces, ¿cuándo es presión? Eso, vamos a verlo en la próxima clase. Ya hoy ya me casé. Nos vemos el día jueves. Ya tengo que preparar un práctico de esta parte. Voy a ver si consigo un video para que veamos esta cosa mejor. Nos vemos el día martes, salvo que haya alguna pregunta. ¿Ninguna? Ok. El jueves, perdón. Hasta entonces.